Bueno, me vine al Parque Nacional Tierra del Fuego. Este es el lago Asigami, también conocido como lago Roca. Y lo que voy a hacer hoy es ir hasta el límite con Chile. Hay un sendero acá que se hace por toda esa costa del lago hasta llegar al límite con Chile. Este lago es binacional. Una parte está en Chile y una parte en Argentina. Y este es el nacimiento del río La Pataya, que desemboca en el canal Beagle. Vamos a ir para el Hito 24. Acá es el inicio del sendero. Ahí dice Senda Hito 24. Aquí está el mapa. Inicia igual que el Cerro Guanaco. El Cerro Guanaco es uno que ya lo tengo en un video, que es muy empinado, que es este. Y este que se ve acá es el del Hito, que es mucho más corto. Hoy hay mucha gente en el lago y en el parque porque es el domingo y vienen a pasear acá. Además es un día que están haciendo 8 o 9 grados, que para el fin del otoño y sin viento es rarísimo. Hay que aprovechar porque ya se vienen las nevadas y se viene el frío. A este árbol lo agarró el pájaro carpintero. Voy a hacer un poco de silencio a ver si aparece alguno. Se empiezan a escuchar comiendo los gusanos de los troncos. Todo el sendero es así, al costado del lago y plano. Hay un poco de barro ahora, pero es hermoso. Además, al estar sin viento, el lago está terrible. Lástima que no se puede pescar en este lago en ningún momento del año. Pero aquí hay truchas, salmones, hay de todo. Hoy es 12 de junio. Siempre me preguntan en qué época hago las caminatas, o que diga en el video, o que ponga en el video la fecha, para que tengan una idea. Igual no es normal esta temperatura de 8 o 9 grados que están haciendo ahora en junio. Pero bueno, puede tocar como tocó hoy. Bueno, acá está el cruce entre el sendero del Cerro Guanaco y el del Hito 24. Obviamente queda bien claro que es sendero cerrado, no se puede pasar. Ya a partir de abril por lo general lo cierran hasta noviembre, diciembre. Así que el único que queda abierto es este, que es el del Hito 24. Que acá tenemos el cartel indicativo con todas las explicaciones, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y el mapita. Y acá el final es en el límite con Chile. Les dije que si van a escuchar, escuchen. Bueno, ahí se están alimentando dos pájaros carpintero hembra. El del penacho rojo, el de la cabeza roja, es el macho, pero ahora no sé dónde se fue.
Ahí en aquel árbol están las dos hembras. Ahí una medio que se escondió. Ahí las voy a seguir tomando. Espectacular haberse cruzado con los pájaros carpinteros. Ahí pude filmar bien a las dos hembras y al macho. Así que bueno, aprendieron una técnica. Cuando están en un bosque que ven los agujeros esos que les mostré al principio del video, hay que callarse y escuchar, y cuando escuchan el golpe ese en los troncos, mirar para arriba y aparecen los pájaros carpinteros. Bueno, falta un poquito menos de 2 kilómetros para llegar. Es un sendero tranquilo, fácil, que está bastante marcado en el piso y tiene algunas señales, tiene estos puentecitos, así que es muy recomendable para hacer algo tranquilo, para ir aclimatándose con los senderos de Tierra del Fuego. Está muy bueno. Está traqueado en el Maps.me, así que ni siquiera tienen que bajar track de internet. Igual creo que no hace falta track para este sendero. El recorrido tiene estas playitas así que se puede parar a comer algo, a tomar mate. La verdad que es muy recomendable, ¿eh? Acá hay una parte que se camina entre estas piedras que está espectacular. Ahí está la marca del sendero. Acá sigue. Están verdes de musgo, hay mucha humedad acá. Bueno, creo que ahí ya estoy llegando porque hay una playita y hay gente. Y ahí se ve el hito. Ahora lo vamos a ver. Bueno, este sigue siendo el lago Asigami y este es el hito. Yo ya lo conocía. Está medio cachuzo, pobre. Y acá está el cartel que indica que no hay que seguir el sendero porque ya es el límite con Chile. Acá se ve bien el hito. Y acá nos indica hito 24, no pasar límite de Argentina y Chile. Para aquel lado queda Yendegaya. En realidad se llega a la punta oeste del lago Asigami y después, si se cruza para el sur, se va a Yendegaya. Tengo entendido que en este lago, del lado chileno, hay un puesto de carabineros. Sí, me voy a quedar un rato acá. Voy a tomar unos mates y después emprendo el regreso. Bueno, el sendero es espectacular, el paisaje también, el día impecable. El hito deberían mejorarlo, me parece. Se podría traer un hito de los que dice Argentina, Chile, son un poquito más pintaditos, todo, como es el de Copahue o incluso como es el de acá en Tierra del Fuego. Cuando se cruza la frontera por el paso Bellavista también hay un hito interesante.
Tomando unos mates acá en la costa del lago, acabo de descubrir que hay una serie de cascadas allá enfrente. Parecen muy interesantes. No hay sendero para llegar hasta ahí, pero parecen muy interesantes las cascadas esas. Bueno, este lugar me sigue sorprendiendo. Me estaba tomando unos mates, vino un zorro. Se ve que escuchó ruido a galletitas, al paquete, porque la gente lo alimenta, pero no hay que alimentar al zorro. Si yo le hago ruido con el paquete o le hago alguna señal, seguro que viene, pero no. A la fauna salvaje no hay que darle de comer alimentos humanos, tienen que comer ratoncitos del bosque. Ahí se va. Bueno, el zorrito estuvo un rato, vio que no le di de comer y se fue. Lamentablemente están acostumbrados a que la gente les dé de comer, pero no está bien alimentarlos. La razón por la que no hay que alimentar a la fauna salvaje principalmente son dos. La primera es que uno, si los alimenta, le quita la capacidad, el instinto cazador que tienen, y pierden la capacidad de conseguir el alimento por sus propios medios. Y la otra es que si le damos alimento para humanos, como galletitas o fiambre, un montón de cosas procesadas, no les hace bien porque el organismo de ellos no está preparado para tolerar eso. Bueno, acá desde el lago Asigami, en el límite entre Argentina y Chile, voy a dar por finalizado el video. Estuvo muy lindo todo. Nos cruzamos pájaros carpinteros, zorros, lindo paisaje. Llegamos acá hasta el límite. Un hermoso día sin viento. Les agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en el próximo, que no sé dónde será, en algún lugar por acá por Tierra del Fuego, quizás en algún otro lugar de la Patagonia. Nos estamos viendo.